Comienza otra semana. Son más de las 11. Es el momento de En Perspectiva Interior. Es un auspicio de Surco Seguros, Vos, en lo importante, y Scotiabank. Avanzamos cada día para brindarte seguridad, respaldo y una experiencia digital de excelencia. Gustavo Gariboto, ¿cómo andás? Gastón, audiencia, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien, por acá. Ahí te veo como siempre en el Zoom con bastante verde atrás tuyo, pero en la realidad de tus circunstancias por allá por Rocha, ¿cómo está la cosa? Y la realidad se parece más al amarillo de eso que se ve ahí, y ni siquiera ese amarillo tan vivo, tan Peñarol, sino a un amarillo triste como algunos otros. Mira, Y eso es un poco lo que... Gustavo, no autorizo tú tanta pasaste. mención, no autorizo tanta mención de Peñarol en este rato en perspectiva, te pido por favor. Pero no, pero de veras que, bueno, venimos con esta sequita de verano, que es una sequita de verano que está pasando a seca de verano en algunas zonas, y bueno, y si se imaginan vos, la audiencia, que además las temperaturas de estos días, sumadas al viento, exacerban un poco ese déficit hídrico, de manera que estamos orejeando esas lluvias que anuncian para miércoles, el grueso y quizás algo más el jueves. Bueno, la seguiremos con atención las novedades porque sí, es algo que habitualmente seguimos de acá, pero que lo vemos lejos, ¿no? O sea, mi vínculo es el parche de verde de la Plaza Independencia, que en este momento no está seco, está lo siguiente. Pero si me guío por esto es un desastre. Vos me decís, no, desastre no es, pero hay que monitorear la cosa. Pero Gustavo, vos hoy me propones... Claro, porque Dale. venimos, perdóname, porque simplemente para contextualizar, porque venimos de 3 años anteriores en las que fue un desastre, del verbo desastre. Y bueno, ahora es una seca que en otras circunstancias nos estaría todos muy preocupando, pero como venimos con aquello tan espantoso, decimos, bueno, es muy grave, pero no es como aquello. Claro, dentro de la malla. Pero vamos, vamos a lo de hoy. Te iba a decir, vos hoy me proponías una mezcla de espacios, porque me estás sumando al espacio en perspectiva interior, me estás trayendo una especie de disrupción, tecnología e innovación. Y sí, porque con algo tengo que alegrarte el día, entonces vamos a tratar de hablar un poquito de las TICs y mezclar las TICs con esto de las actividades agropecuarias, porque justamente lo decía Gustavo Pérez de Rueta esta mañana en Noticias a las 6, ¿no? Las TICs están vinculadas en nuestro quehacer diario de todos, y es una experiencia que todos la tenemos día a día, seamos o no conscientes. Pero también decía que es probable que de pronto cuando lo pensamos vinculado al campo lo veamos como más alejado de estas cosas. Entonces estaba bueno ver de unir lo útil con lo agradable, y cómo inclusive a partir de un desarrollo nacional, de un desarrollo uruguayo vinculado con el manejo de la nutrición, de la fertilización de cultivos extensivos y de pasturas en el Uruguay, llevado adelante por nuestro invitado de hoy, su equipo, su empresa. Está empezando a dar sus primeros pasos, y creo que es de esas tecnologías que realmente apuntan a manejar esos insumos que son costosos para el productor, en algunos casos son costosos para el ambiente también, y hacerlo con la precisión y con un enfoque racional de cuál es la mejor manera de hacerlo, tratando de conciliar eso que desde este espacio siempre nos inspira y nos movemos, la producción con la conservación del entorno en el cual se da esa producción. Entonces, para eso vamos a estar con un colega y amigo, además, amigo de hace muchísimos años, bastante más veterano que yo, fue profesor mío, luego fuimos compañeros de trabajo. Y en realidad está invitado porque hace 4 o 5 años, los oyentes de Perspectiva lo recordarán, estuvo invitado por Emiliano para charlar justamente sobre eso que yo tengo a mis espaldas. Y como en aquella ocasión me elogió y habló bien de mí, de unos informes que yo había hecho, decidimos entonces invitarlo hoy. Es el ingeniero agrónomo Esteban Hoffman, Tato Hoffman, que es docente de la Facultad de Agronomía en la Estación Experimental Mario Casinoni, de Cultivos y Cereales Industriales, que así era el nombre histórico clásico de la cátedra en la cual es docente, y especializado justamente en esta parte de la fisiología vegetal, de la nutrición y de la fertilización, particularmente nitrogenada, pero no solamente. Esteban, ¿cómo andás? Bienvenido.
¿Cómo anda? Muchas gracias, Gastón. ¿Cómo anda? Flaco. Para mí es flaco, porque pasa que es flaco. Ahora, eso ya quedó mucho tiempo atrás. En la época que tenía una melena rubia, una cabellera rubia, y era flaco. Ahora, viste que las personas nos transformamos. Es mucho más viejo que yo. Es un atrevido, es. Mirá, mirá, ¿quién es el más joven acá los dos? ¿Eh? Y no sé, yo lo que sí te puedo decir es que no lo veo con melena rubia, Gustavo, pero bueno, capaz que tiene que pasar alguna foto Uy, para... no sabés lo que era. Era una pinturita. Qué Lo grande. sigo, lo sigo siendo, en otra categoría. Vayamos a lo nuestro. Si le preguntan a la señora Mercedes, sí, le va a decir que sí, porque ella va a decir eso, pero viste que las mujeres que están enamoradas no ven las cosas, ven una realidad tremendamente distorsionada, ¿no? Mirá, Gustavo no se ríe, Esteban, me parece que tengo que pasarle el tema porque Gustavo quedó serio. Bueno, muchas gracias a ambos por llamar, de verdad. No, por favor, pero les quiero pedir primero, acá Esteban, yo juego siempre el rol con total sinceridad, no es que estoy jugando un personaje, pero juego el rol del ignorante. Y acá Gustavo me hablaba de manejo racional de la nutrición de cultivos. Ahí te pido a vos, Esteban, que me lo traduzcas, que me lo pases más o menos en lenguaje que yo pueda entender. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de manejo racional de la nutrición de cultivos? Claro, esto es así, lo podríamos llegar a nivel de los humanos. Si tú no tenés hambre, está complicado que te obliguen a comer, Sí. ¿no? Seguramente cuando eras chiquitito, capaz que tenías que comer algo más de lo que pensabas porque tenías que comer. Hmm. Y puede ser que cuando tengas mucha hambre, no tengas para comer. El manejo racional de la nutrición es algo que se pregona mucho por la profesión hace muchos años. Es, en definitiva, si los cultivos precisan nutrientes, tenemos que agregarlo. Eso es fertilizar. La práctica es fertilizante, ¿sí? Pero si no hacen falta, porque van a crecer en un ambiente donde el suelo le ofrece todo lo necesario, entonces no hay que fertilizar. Y el manejo racional de la nutrición dice, si yo tengo un ambiente deficiente, voy a tener cultivos que crecen desnutridos si no los fertilizo. Y si está en un ambiente suficiente, no preciso fertilizar porque ya va a estar naturalmente nutridos. Eso, el manejo racional, va para el lado de, si hace falta fertilizar, debemos fertilizar con las cantidades correctas, los nutrientes correctos, pero si no hace falta, no. Y eso que parece muy obvio, de perogrullo, por eso que dijo Gustavo, es el insumo más caro que tenemos en la agricultura junto con la semilla, bueno, y la renta a la tierra, pero dentro de los costos directos es el más caro. Y que parecería muy obvio que los productores y las empresas deberían tratar de manejarlo muy bien, porque ahorrar es mucha plata, o evitar gastar es mucha plata, o gastar bien cuando hace falta impacta mucho, y ahí tenemos, si bien, miren, en el mundo Uruguay es un ejemplo del manejo correcto de esto, pero hay mucho todavía por hacer. Y como las cosas evolucionan, lo que estaba bien hace 10 años atrás, ya no más. Perdón que te corte, Esteban, pero para seguir entendiendo, ¿cómo se sabe cuándo la planta requiere más o menos nutrición? Ahí está. Eso es lo correcto. Es decir, ¿cómo hace un profesional o un grupo de profesionales para estimar las necesidades? ¿Por qué digo estimar las necesidades? Porque el cliente nuestro no camina ni habla, ¿no? Entonces tenemos que estimar. Claro, porque un nutricionista con un ser humano puede darse cuenta, además de preguntarle al paciente cómo se siente, si tiene hambre. Nosotros tenemos un paciente que no camina y no habla, ¿sí? Entonces, porque si caminara, como pasan con los animales, capaz que veríamos una cantidad de cosas. Este no camina y no habla. Entonces, nadie quiere llegar a que clínicamente, visiblemente veas un cultivo tremendamente desnutrido. Nadie quiere llegar a eso, porque cuando llegas a eso ya perdiste. Claro. Entonces se trata de estimar, de alguna manera, que este cultivo va a crecer en un ambiente que no le va a dar lo que precisa, hay que fertilizar. Entonces tenemos una cantidad de indicadores, ¿sí? Bien. Para tener esos indicadores tenemos que muestrear. El agrónomo tiene que muestrear. Tiene que tener datos analíticos que al principio, cuando los cultivos son jóvenes, son de suelo, y después, cuando son más adultos, es muestreando directamente los cultivos en las plantas. Esos indicadores tienen referencias críticas, como los tienen todos los análisis de sangre y orina de un ser humano, ¿sí? Un médico tiene que interpretar los datos analíticos de un análisis de sangre y sus componentes. Bueno, en la agricultura y en pasturas pasa lo mismo. Nosotros, para poder estimar las necesidades,
todo caso las cantidades a agregar, tenemos que apelar al muestreo con los indicadores correctos, o sea, midiendo lo que hay que medir, y con esos datos analíticos que tienen que ser confiables, o sea, tienen que ir a un laboratorio que sea fiel, que estime bien, que mida bien, que determine bien. Ahí viene el trabajo después del agrónomo o del profesional que dice, mira, con este valor que está acá, este cultivo no precisa que lo fertilices con esto, con este nutriente o con este otro, pero con este sí. ¿Sí? Eso es lo que ustedes van a por ahí escuchar, el manejo objetivo de la nutrición, que es, tengo un dato que me dice que hace falta. ¿Sí? Yo estoy muy acostumbrado a hablar en términos muy técnicos, tanto para los profesionales, para los estudiantes, como para los productores. Ustedes tienen un público que es muy citadino, así que ustedes me dirán, en todo caso el flaco puede traducir si le parece que la explicación no fue lo suficientemente clara. No, yo creo que fue súper clara, perdóname Gastón, una previa, voy un paso para atrás nada más que para que no se pierdan los oyentes, que cuando Tato está hablando del cultivo, cuando nosotros desde la agronomía decimos los cultivos y los cultivos extensivos, nos estamos refiriendo, voy a decir nombres de cuáles son los cultivos a los que nos referimos, y los que no nombre, quizás me falte alguno, pero es para decir que no nos estamos refiriendo a otros tipos de producciones. Estamos hablando de soja, trigo, maíz, cebada, colza y alguno más, y lo mismo en el caso de las pasturas. Esa es decir, Tato ahora no está hablando, pero que eventualmente se puede hacer en horticultura, fruticultura, vitivinicultura, sino que su especialidad está en lo que nosotros llamamos estos cultivos extensivos de secano mayoritariamente, pero también si incluyéramos otros podría ser el arroz o algunos de estos mismos cultivos con riego. Es a ese tipo de cultivos que son grandes superficies, y por eso Tato dice muestrear. ¿Sí? Acá hay que poder sacar un muestreo, y un muestreo es sacar pequeñas cantidades de una manera lógica para que sea lo más representativo del universo que quiero estimar. Tengo una última pregunta yo. Entiendo por un lado que la idea es nutrir a la planta, que la planta no reciba menos nutrientes de lo que precisa, y que no puedes darte cuenta cuando ya está seca, ¿no? Que no es como cuando uno tiene una planta en casa y la ve medio seca y dice, bueno, ahora le arreglo un poco, le tiro un poco de ¿cómo que se llama? El compost, y bueno, y ahí la recupero. Sino que acá la pérdida es mucho peor. Ahora, ¿pasa algo si yo le tiro fertilizante de más? Aparte de que es un gasto, ¿no? Pero a la planta le puede hacer daño también. Varias cosas por las cuales no es conveniente sobrefertilizar o agregar de más. Varias, son muchas razones. Una de ellas es porque si gastás de más, ¿sí? Agregás un fertilizante, una cosa cara que es necesaria, vas a incurrir en un gasto que no tiene retorno económico. Entonces, el primero no es negocio, ¿sí? Segundo, si fertilizás de más, la cantidad de grano que vas a cosechar o kilos de pasto por cada kilo de nutriente agregado hace que tengas un proceso ineficiente desde el punto de vista biológico y también económico. O sea, encareces el proceso. Y de las cosas más importantes, que estamos todo el mundo, todos preocupados, pero la sociedad está muy preocupada y nos mira a los profesionales, es que si sobra muchos de algunos nutrientes, contaminamos. Eso que se habla de la necesidad del manejo racional de la nutrición para evitar o reducir el impacto ambiental de lo que hacemos, porque estamos trabajando con un sistema modificado, o sea, impacto va a haber, pero queremos minimizar el impacto. O sea, esos títulos que aparecen por ahí, producir conservando, es evitar la sobrefertilización, es particularmente con algunos nutrientes, es reducir sensiblemente el impacto negativo que puede producir, por ejemplo, en la agricultura. Caso particular del nitrógeno, caso particular del fósforo. Ahora que estamos en periodo de estiaje bajo, con lluvia escasa, el exceso de fósforo que va a las zanjas y las cañadas genera esa proliferación vacía de algas verde y azules, que son el resultado de que haya hierro y fósforo, pero en realidad cuando fertilizamos en exceso con nitrógeno, ese nitrógeno se va al suelo y ese produce en cantidades muy importantes de uno de los principales efectos de gas invernadero, que es el óxido nitroso. Pero además, antes de llegar a eso, puede ser que en algunos casos, por ejemplo, en una situación de sequía como esta, si alguien sobrefertiliza, por ejemplo, con nitrógeno, es muy probable que afecte negativamente la productividad. Se cae la productividad. Si tú le decís a un productor, mira, no hace falta, no vayas a fertilizar, porque hay un concepto de que si yo fertilizo más, voy a cosechar más.
Eso es una cosa que está metida ahí. La gente lo tiene como que si fuera parte del ADN. Nadie sabe dónde salió. Los brasileños dicen, si tu quer colher más, tú tenés que botar más. Si querés cosechar más, tenés que poner más. Eso no es así. No es así para ningún nutriente. Pero, como estamos en la era donde el Uruguay además tiene niveles de productividad muy elevados en los cultivos, es complicado ese tema cuando vos le decís a un productor, mirá que no hace falta agregarle, por ejemplo, nitrógeno, pero está buenísimo esto, ¿cómo que no? No hace falta. Lo que tiene la planta dentro absorbido, lo que está dando el suelo ya es suficiente. Entonces, a veces lo tenés que asustar un poquito. Y a nadie se asusta con el impacto ambiental negativo, todavía. En Europa se asustan. Acá nadie se asusta con el impacto negativo. Pero sí se asustan si le decís, mirá, si echás esa cantidad que pensabas echar, yo te aseguro que no hace falta, podés llegar a perder 1000 kilos de maíz. Y los dejás, al rato vuelven. Entonces hay que educar. Y una de las cosas más importantes que tenemos acá en Uruguay, que tenemos una población muy grande de ingenieros agrónomos trabajando, definitivamente esto para trabajar con los profesionales, ¿no? Son los profesionales los que tienen que justamente llevar esto a nivel de producción. Y si bien hacemos mucho, todavía nos falta muchísimo, muchísimo, ¿eh? ¿Qué es un seguro? Es para tus cosas. Si les pasa algo, te pagan. ¿Quién te paga? Surco Seguros. ¿Y qué cosas? La casa, el auto. ¿Quién más asegura en Surco? Los vecinos, sus cultivos del campo. ¿Y vos, Agüe? Seguro de vida desde mucho antes que vos nacieras. Se siguen sumando generaciones que confían. Cumplimos 30 años cumpliendo. Surco Seguros. Vos en lo importante. Disfruta de los beneficios exclusivos que Scotiabank tiene para vos. Paga tu contribución inmobiliaria de Canelones con tus tarjetas American Express hasta en 6 cuotas sin recargo y obtené hasta un 23,5% otorgado por la Intendencia. Acércate al Hábitat Borred Pagos más cercano y realiza tu pago antes de tu fecha de vencimiento. Ver bases y condiciones en scotiabank.com.uy. Esteban, teniendo entonces todo esto que decís, bueno, es un concepto que quizás no es nuevo, pero acá todavía falta educar y demás, pero buscando potenciar esto de la nutrición racional agrícola, es que aparece Agrim, ¿no? Esta aplicación de la que vos sos uno de los co-creadores. Claro, Agrim es una contracción de la palabra en inglés que se llama manejo agrícola, ¿sí? Y en agricultura está todo metido, agricultura y pastura, ¿sí? Esto empezó hace 6-7 años en Unicamp Uruguay. Unicamp Uruguay es un equipo técnico que somos más o menos unos 30 profesionales, ingenieros agrónomos, y que somos una empresa de manejo de datos, ¿sí? De manejo de información, de mucha información. Y estamos 100% dedicados a la auditoría y el asesoramiento técnico. Nosotros no vendemos, no tenemos actividad comercial, no producimos, no queremos tenerla. Estamos 100% dedicados a eso. Entonces nos enfrentamos a una clientela de que sí trabajamos para que vayan en ese sentido, en el sentido del manejo racional. Y de agregar lo que hace falta y no agregar cuando no. Entonces empezó a ser cada vez más complejo y sofisticado el manejo de la nutrición. Y la investigación nacional nos ha llevado hacia ahí. Entonces la cantidad de carga de información que tenemos que tener para poder hacer un buen diagnóstico y un pronóstico nutricional y decirle a un técnico que apoyamos, a una empresa que hay que hacer tal cosa, nos llevó a resolver uno de los grandes problemas que tienen los agrónomos, que es la información. Esto es en el buen lunfardo, muy desprolijo, las agendas, las Excel con hojas distintas que se guardan, con nombres que nadie recupera. Es un despelote, entre comillas, para hablar, ¿no? Como todo el mundo entiende, que es. Y además cuando tenés que trabajar con colegas, y además cuando te tenés que comunicar, y además cuando la información tiene que viajar, y además cuando lo tenés que hacer con muchas chacras en tiempo real. Imagínate tener que manejar 30, 40, 50 chacras por día, ¿sí? Mirando información y haciendo ver del otro lado, un productor, un técnico, todo eso, que créanme ustedes, si pueden ir a Agro en Punta a ver lo que se va a presentar, porque esto se va a presentar en sociedad, por más que ya tiene un tiempo funcionando, era inevitable que alguien generara un sistema de carga de información. Esto es una plataforma digital, en formato digital,
que tiene una fase web potente, una fase móvil bien interesante, que es lo más novedoso, pero es la única que tenemos de carga de información en agricultura y pastura. Carga, ¿qué quiere decir? La información se genera, se carga, se queda ahí y va a bases de datos. Y nosotros lo precisamos como medio de comunicación. El manejo de la nutrición de cultivos y pastura de esta manera, que involucran muchas intervenciones de diagnóstico para poder seguir monitoreando el estado de un cultivo, nos llevó a crear esto que es hoy una realidad green, que ya está inscrita y aceptada por Google Play Store, ¿sí? O sea, cualquiera puede bajar a Green para ver qué es. Después, para operarla, tiene que trabajar con nosotros, en cualquier lugar del mundo. Pero es un sistema, ¿no?, que no fue creado para venderse en sí mismo. Agreen no es una plataforma digital con una fase app o móvil muy, muy interesante, donde en Unicampo Uruguay la oferte al mercado por sí mismo, como hay otras. Es una herramienta de carga para trabajar profesionalmente junto con nosotros y los colegas. No sé si quedó claro. No es fácil explicar en poco tiempo lo que es, algo que hemos estado 7, 8 años involucrados. Vamos a buscar la opinión del flaco. Ahí, Gustavo, vos como... Sí. No, yo creo que sí, Tato, está súper claro, y prueba de lo que dice este Tato es que esto también está auspiciado por la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay, que es un poco los principales usuarios, pero en definitiva voy simplemente a retomar cosas que estaba mencionando Tato, ¿no? Para que los oyentes se hagan la composición del lugar. Imagínense un día como hoy, con esta temperatura, tener que estar recorriendo esas chacras, mirándolas, porque en esto las decisiones no es, no, lo dejo para la semana que viene, después que llueva, que va a estar más fresquito. No, tengo que ir y mirar ahora, y tengo que juntar esa información y poderla interpretar en tiempo real, y eventualmente además tener la asesoría de la empresa de Tato en este caso, pero que además permita toda esa información, el cúmulo de esa información, y a medida que esta plataforma vaya creciendo, permite ir afinando la lectura, porque también hay cuestiones de historia de lo que pasó en esa chacra, que van a estar apareciendo ahí sin tener que buscar en esa agenda, en ese papel que lo escribí, que se me mojó, que la dejé en la camioneta, que se embarró, todo eso. Es una información, un poco lo que decía Tato al principio, que es el modo en cual es evidente en el caso de Tato que además de esto tiene su pata académica importante. Bueno, es la cultura del dato, es el dato, pero no el dato per se, sino el dato en cuanto a insumo imprescindible para la toma de decisiones a nivel de campo, y eso hacerlo en red, aún explotando un poco la inteligencia colectiva que permita entonces poder mirar y discutir en tiempo real con otros colegas esa situación, y teniendo muy a mano toda la información que hay, y fuertemente basada esa toma de decisiones en resultados que la propia Facultad de Agronomía, en donde Tato trabaja, ha generado en cuanto a los modelos de respuesta que tienen los diferentes cultivos en los diferentes momentos, en los diferentes contextos, al agregado de fertilizantes, que esa es la otra cosa que probablemente no va a dar el tiempo de conversar acá, pero muy rápidamente capaz algo podés decir de complejidades, solamente, Tato, para ilustrar al oyente, complejidades que esto tiene desde el momento que en realidad una chacra no es todo igual, tiene heterogeneidades espaciales esa chacra, los cultivos, aunque sean la misma especie, pueden ser variedades diferentes, plantadas en épocas diferentes, en fin, todo eso está jugando, y todo eso hay que poderlo integrar, y ahí es la gran ayuda de esta plataforma. Y el error más grande que hay, que se comete en todos lados del mundo, ¿sí? Y la gente mira mucho la agricultura en Europa, en Estados Unidos, como si no manejan bien la fertilización. No, ahí agregan cantidades muy importantes de fertilizantes. Ahora están preocupadísimos por el impacto ambiental. Nosotros no tenemos ni el poder económico ni el subsidio. Entonces, un ejemplo de todo eso, que es ese cultivete que vos tenés atrás ahí, que es la foto de una muy buena canola, pero hoy tenemos colza canola acá en Uruguay, tenemos carinata, están empezando otra. Ese es un muy buen ejemplo de un cultivo joven en Uruguay, por más hace mucho tiempo que despegó, en serio, de 2015, 2016, y que este es un cultivo que es muy fácil errarle el bizcochazo con el manejo de la nutrición y perder mucha plata. Porque lo volcás o porque te quedás cortísimo. Y esto además, este es un cultivo que es tremendamente exigente en un nutriente más difícil de manejar todavía, que es el azufre. Entonces,
manejar la nutrición y la fertilización en un cultivo de canola, que precisamos realmente tener niveles de productividad muy importantes para que sea una opción económicamente válida para productores, en el Uruguay empieza por el manejo sofisticado de la fertilización a la siembra, con el fósforo, con el azufre, con el nitrógeno, con el potasio. Sigue en una etapa joven, otra vez con un chequeo en el suelo, y después llegamos al momento que esto elonga, que esto, el equivalente a un encañado, la elongación, ¿sí? Cuando se empieza a preparar para florecer, ¿sí? Entonces ahí tenemos que apilar a la planta, y ahí hay que muestrear, y ya no alcanza con los nutrientes en el tejido vegetal, sino que cortar biomasa. Y no les vamos a explicar acá, pero los agrónomos tenemos que ceñirnos a una cosa que se llaman curvas de dilución, que ahí están nuestras referencias críticas, múltiples referencias críticas. Hay tantas referencias críticas como cada kilo adicional de biomasa producida. Eso es tan sofisticado, ¿sí? Pero tan realmente, esto es lo que estábamos precisando, y hay que decir las cosas, así como el creador del cultivo del dato para nosotros fue el Mingo Luisi, y mi campo es un hijo del Mingo Luisi como el Tato Hoffman, ¿sí? Esto de las curvas de dilución para los cultivos en Uruguay lo trajo, primero es una cosa de hace muchos años en otros países, pero lo trajo Uruguay Osvaldo Ans, para empezar a trabajar con estas cosas en Facultad de Agronomía. Inclusive hoy en Agrim está cargada ya la rutina de arroz, que es el resultado de ese trabajo espectacular que se hizo en Línea 33, liderado por Jesús Castillo, porque estas cosas hay que decirlas, porque las cosas tienen origen. Entonces, manejar hoy la nutrición, considerando suelo y planta, y para terminar con lo primero que dijo el flaco, que es, todos los años son distintos. Los suelos hacen que las cosas sean distintas, la historia agrícola hace que sea distinto, el cultivo antecesor que sea distinto, que llueva previo a la siembra o que no llueva hace que las cosas varíen, que el suelo tenga mucho o poca materia orgánica, que llueva poco o mucho o haya exceso. ¿Cómo alguien puede pensar que la fertilización puede ser igual? Y para que tengan una idea, nosotros estamos empezando a ir a trabajar a Brasil, y lo que le llama poderosamente la atención a los brasileños estamos haciendo todo lo mismo en todas las chacras, en todos los campos, todos los años, y ahora bien los uruguayos nos dicen que eso es una locura, y es muy razonable, porque si acá cualquier productor y técnico se le pregunta, ¿te parece que está bien fertilizar siempre con la misma cantidad de nutrientes? Algo que varía con todo eso que acabo de decir antes, y la gente te dice, no, seguramente no está bien. Entonces decís, bueno, ¿y vas a seguir haciendo lo que estabas haciendo o vas a cambiar? Bueno, en resumen, podemos hacer las cosas muy bien, pero precisamos muestrear, trabajar con calor, gastar, porque los laboratorios no te hacen las muestras gratis, ¿sí? Pagar a los profesionales para que te ayuden, los que están más lejos de esto precisan un apoyo técnico, y los productores y los empresarios tienen que entender que esta es la única forma de manejar, pero dentro de muy poco tiempo nos van a pasar la factura. Allá acá hay un cultivo en Uruguay muy joven que se está desarrollando en un potencial de desarrollo muy importante, que es una crucífera como la canola que tenés atrás, que es el cultivo de carinata, cuyo aceite no es comestible y va para fabricación de biocombustible para los aviones, el mejor del mundo, ¿sí? Y que en realidad tiene una trazabilidad total desde la chacra hasta el día que el grano va al barco, y tiene exigencias de cantidad de nitrógeno que se puede usar, pensando en el tema de la huella de carbono. La restricción es la huella de carbono. Y de eso dentro de poco vamos a estar en varias cosas, pero antes de que nos exijan, deberíamos nosotros pensar en los impactos de no gastar porque evitamos perder plata, no gastar porque vamos a perder porque se cae la productividad, gastar más. Y una cosa que acá en Uruguay es muy chiquitito, y somos muy buenos desde el punto de vista productivo. En muchos casos, voy a poner el ejemplo del caso del trigo, porque el Uruguay, cuando le va bien, exporta 2/3 del trigo que produce, o más, ¿sí? No tenemos un mercado que pueda consumir 1,5 millones de toneladas de trigo. Entonces lo tenemos que exportar. Nuestros compradores externos nos exigen calidad. Y uno de los principales parámetros de calidad es la proteína, ¿sí? Relacionado con esto de la nutrición. Bueno, es muy fácil quedarse corto, ¿sí? Y que ese trigo después no se exportar. Y después tenemos que hacer gárgaras acá con el trigo, porque el mercado que tenemos es chico. Ha crecido el mercado, porque el mercado de los sistemas estabulados de ganado y los sistemas lecheros consumen cada vez más de estos granos.
Pero lo que pasa es que el valor es completamente diferente. Entonces tenemos un tema de productividad, de calidad, de ahorro, de bajo de costos relativos, y sin duda alguna, si le vamos a hacer honor a eso que queremos hacer en respuesta a la sociedad, de reducir el impacto ambiental dentro de la chacra y fuera de la chacra, ¿a quién, sino a los profesionales, nos van a exigir la responsabilidad de, loco, hagan las cosas bien? Para eso creamos esto, para hacer las cosas bien, no para vender a Green. La gente te dice, che, yo quiero usar a Green, ¿cuánto cuesta? No es lo que cuesta, es lo que cuesta el trabajo técnico, trabajar con nosotros. Y muchas de estas cosas, ahora que llega la inteligencia artificial, ¿sí?, al servicio, no para sustituir al hombre ni al profesional, nos nutrimos de la inteligencia artificial, pero no hay forma de evitar un equipo técnico para el manejo nutricional, ¿sí? Y prueba de esto, ahora en Agro en Punta, es que ahí también estamos participando de un proyecto que tiene un fuertísimo componente de inteligencia artificial, pensando en esas otras cosas que no tienen que ver con la productividad directamente, como la huella de carbono y el balance de carbono, que nos llevan largo, nos llevan rapidísimo. Esteban Hoffman, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Vamos a seguir de cerca esta presentación que van a hacer y bueno, a ver cómo evoluciona la cosa. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias Flaco. Y bueno, el 5 en la sala 2 a las 17 horas para ver la presentación, gracias a que la Asociación de Ingenieros Agrónomos decide hay que mostrar esto a la sociedad, aunque hace tiempo que estamos trabajando, y además están invitados para la sala 1 a las 3 de la tarde para ver la presentación de RunGPT. Y nos vemos allá. Gustavo, para vos también un abrazo y bueno, nos reencontramos en 15 días para podemos adelantar ya que va a ser tu última columna. Ya, si no se podía, ya lo acabo de quemar igual. Pero... Gaby se ríe del otro lado del vídeo, pero... Es lo que te iba a decir rápidamente, ya lo dijiste, pero sí, lo adelantamos ahora y lo estaremos conversando dentro de 15 días. Sí, en ese caso con Romina como corresponde, ¿no? La conductora especial de bueno, este no van a decir por qué se va a ir el hombre, porque podía estar echado, no estaba echado. Asume ahora, hay que felicitarlo además. Sí, ya lo felicitamos en privado, pero bueno, lo vamos a contar más en detalle en 15 días para no ponerlo, porque si no el flaco se pone... capaz que se pone vergonzoso. Y lo vamos a hacer con Romina, Gastón, audiencia, y le deseamos a Romina que le llueva solamente de noche en las horas en las que esté durmiendo. Un abrazo grande, Gustavo. Nos vemos, chau. Chau.